Más fuerte que la adversidad. Walter Rizzo. Capítulo 2. La incertidumbre, el combustible de la ansiedad. Miedo y ansiedad. El miedo es una emoción básica, cuya función es prepararnos ante situaciones amenazantes para la supervivencia. Todo el organismo se activa para llevar la energía hacia las partes del cuerpo que más se necesitan para luchar o huir. Hay miedos racionales, aquellos que objetivamente pueden ser peligrosos para la supervivencia. Por ejemplo, estar frente a un ladrón armado, cara a cara con un animal salvaje o que se dañen los frenos del automóvil cuando vas cuesta abajo. Hay miedos irracionales, aquellos que objetivamente no producen un riesgo real y son desproporcionados. Por ejemplo, el miedo a los fantasmas, a los espacios abiertos y las fobias en general. Si estoy dando una conferencia y entra un león, mi conducta más adaptativa será olvidarme de todo y salir corriendo. Si yo voy delante y el león detrás sin poder alcanzarme, los observadores no dirán que soy precisamente un cobarde, sino un gran velocista, y tal vez, si no me devora, me feliciten por el éxito del escape. Por el contrario, no sería para nada adaptativo acercarme al felino y hacerle cariños. Gatito lindo, qué gato tan grande y simpático. Pues acabaría en sus fauces. Pero si estoy dando clases en la universidad y entran 1, 2 o 3 cucarachas al salón por debajo de la puerta y al verlas palidezco, tiemblo de pies a cabeza, grito y me subo al escritorio, mis alumnas y alumnos no pensarán que soy el más valiente. Quedará claro que mi conducta no es proporcionada ni lógica, porque objetivamente el insecto no puede hacerme un daño real. Ahora bien, las fobias pueden ser aprendidas o heredadas, es decir, enganchadas a nuestro banco genético desde hace cientos de miles de años porque les sirvió a nuestros ancestros para su supervivencia, pero quizá en nuestra época ya no tenga una razón de ser lógica. Como sea, para eliminarlas hay muchas técnicas cognitivo-conductuales y prácticamente todas parten de la idea de la exposición, de enfrentar el objeto de la fobia hasta que el condicionamiento desaparezca. Hablar es suficiente. Si le dices a un paciente que le teme a los ratones que el miedo es irracional porque él, como ser humano, es más grande, está más arriba en la escala filogenética, tiene más fuerza y es más inteligente que el roedor, es probable que te diga que lo entendió perfectamente. Sale de la cita muy animado y con grandes propósitos, pero ve un ratoncito insignificante en la sala de espera y se desmaya. El miedo racional nos protege cuando estamos ante una contingencia riesgosa para nuestra vida. Forma parte de nuestra naturaleza, está ahí porque el universo nos quiere vivos. Por ejemplo, si algún irresponsable me tose en la cara en plena pandemia, el miedo que se disparará no es irracional. Quizá me motive a hacerme el examen para detectar el posible contagio de COVID-19. En cambio, el miedo irracional no cumple ninguna función adaptativa. Hay que quitárselo de encima, aunque lo vivamos como verdadero. Cito una frase de Maquiavelo que resume este principio terapéutico. Los fantasmas asustan más de lejos que de cerca. Por su parte, la ansiedad es un miedo anticipatorio, es el temor o el pánico a lo que vendrá. La mente humana tiene el poder de ir infinitamente más allá de los reflejos condicionados, adelantarse en el tiempo y crear realidades virtuales, narrativas y fantasías de todo tipo. En las situaciones ambiguas, como veremos más adelante, y de vacíos de información, la ansiedad se dispara y nos avisa. Incertidumbre a la vista. Y si la persona ya tiene de por sí una personalidad ansiosa, responderá de manera aún más intensa y persistente a la situación. Antes de profundizar en el tema, es importante indicar que mucha gente utiliza métodos inadecuados para calmar los efectos de la ansiedad, que terminan empeorando los síntomas. Si esto ocurre, pide ayuda profesional.
Estas son algunas cosas que no debes hacer para calmar tu ansiedad. 1. Abusar de alcohol y otras sustancias psicoactivas que cumplen una función relajante, pero a mediano o largo plazo se convierten en depresores del sistema nervioso central y te acercan peligrosamente a la depresión. Como dicen, resulta peor el remedio que la enfermedad. 2. Automedicarte sin ningún tipo de control. Por ejemplo, un paciente ingería diario 10 pastillas de melatonina de 5 miligramos porque había leído que ayudaban a dormir y por el contrario le provocaron un efecto adverso que lo ponía más irritable. 3. Pegarte a las series maratónicas para distraerte y dormirte a cualquier hora y romper la arquitectura del sueño, ya que ver capítulos tras capítulos mantiene sobreactivo el cerebro, porque se trata de una adicción sin droga. Una consecuencia adicional de andar despierto como un noctámbulo es desarrollar el síndrome de comedor nocturno. 4. Tener una mala alimentación. Comer de por sí es una acción que la gente suele hacer para regular el estrés y la ansiedad, pero si se abusa de ello, es probable que con el tiempo se adquiera sobrepeso y alteraciones en el metabolismo. Adicional a esto, muchas personas compran sin ningún tipo de conciencia crítica complementos alimenticios en grandes cantidades y sin supervisión profesional. Magnesio, vitamina D, calcio, multivitamínicos, que se supone que van a mejorar las defensas y de esta manera tratan de disminuir el miedo o la ansiedad de contraer cierta enfermedad. Esta mala costumbre puede ocasionar problemas de interacción farmacológica y digestivos que alteran más la salud y el bienestar de la persona. 5. Aislarte dentro del aislamiento. Por ejemplo, encerrarse en un cuarto y no tener contacto con prácticamente ningún miembro de la familia. Una causa posible de este comportamiento es la hipersensibilidad a una gran variedad de estímulos, gente incluida, que suele manifestarse con frases como «ya no aguanto a nadie, no quiero ni verlos». Esta forma de retiro propicia la depresión. Es más sano y racional hablar y comunicarse de manera asertiva. 6. Mantener contacto con personas fatalistas, negativas y catastróficas que alimentan tu ansiedad. No importa qué tan amigos o amigas sean, que hablen de otras cosas o mejor nada. El fenómeno de espera. En la cultura del yaísmo, todo ya, donde de manera casi instantánea nos llega cualquier tipo de información, fotos, mensajes, noticias, es natural que la tolerancia a la espera sea mínima. Algo que va a llegar podría ser esperado con anhelo, por ejemplo, la confirmación de que te han aceptado en una universidad, o con desesperación, contando minutos y segundos por un pronóstico fatalista de que nunca podrás estudiar en ninguna parte. Decir no sé qué va a pasar implica aceptar, queramos o no, que algo escapa de nuestro control y ante esto podemos ser humildes o hacer una pataleta. Por ejemplo, ante una lluvia inesperada tienes diversas opciones. Hacer una pataleta porque no debería estar lloviendo, insultar a las nubes y al mal tiempo, indignarte con el cosmos, lo cual no deja de ser ridículo, o por el contrario, conseguir un paraguas, buscar amparo o caminar bajo la lluvia porque te importa un rábano mojarte. No puedes detener la lluvia mágicamente, pero sí, dentro de tus posibilidades, tomar una actitud inteligente frente a ella. Anhelar, ambicionar, apetecer, desear o desesperar, amargarse, temer, recelar. Dos estilos, dos impactos diferentes para tu salud. El fenómeno de la espera se ha convertido en un problema porque exigimos y queremos la inmediatez. Necesitamos saberlo todo de inmediato y tener certeza, pero tal certeza es imposible, ya que la realidad se mueve en una curva de probabilidades y no en una estructura del todo o nada, sino probablemente sí o probablemente no. Pongamos un ejemplo.
Si alguien no te responde de inmediato en WhatsApp, te preguntas qué pasa. Si la persona tiene habilitadas las dos flechas en azul que indica mensaje enviado o leído y estando en azul no te responde, empiezas a maquinar. ¿Será que no le intereso o es un maleducado? En fin, que no te quiere responder. Y aún hay algo peor para los amantes del control, cuando las flechas se quedan en gris porque la persona ha programado que, aunque haya leído el mensaje, no avise que se ha leído. Aquí la cuestión los lleva de bruces a la incertidumbre total, porque entonces queda la duda, la terrible duda de si lo ha leído o no. No hay solución posible. Te contestan de inmediato o te contestan de inmediato. Cuando no existe conocimiento seguro sobre lo que ocurrirá, nuestra relación con el futuro se complica, la existencia misma nos baja los humos. La necesidad de control, un antivalor obsesivo, y la ilusión de control, una creencia irracional, pierden valor y por eso quedamos definitivamente expuestos a la incertidumbre, a aquello que sucede de manera inesperada. La respuesta espontánea ante estos acontecimientos indeterminados es buscar una señal de seguridad, afianzarnos a ella y así quitarnos de encima la angustia de la duda. No importa qué tan horrible sea la consecuencia, a veces es preferible una mala noticia al fenómeno de la espera. Cuando era estudiante del último semestre de psicología, observé un experimento sobre el tema de incertidumbre. A los sujetos se les colocaban unos cables en cada muñeca y se les hacía creer que cuando se prendiera un foco frente a ellos, recibirían un choque eléctrico muy fuerte. Se les dejaba en una habitación aislada, mientras el experimentador hacía la pantomima de preparar en el cuarto contiguo los aparatos necesarios para aplicar la descarga. Lo que ocurría en aquella investigación es que nunca se les daba el choque. El estímulo aversivo consistía en no prender nunca el foco. Tal como se había pronosticado, la mayoría de los participantes prefería acelerar la aplicación de la supuesta descarga eléctrica a tener que esperar. Un estudiante de psicología sujeto de experimentación, al cabo de media hora perdió la compostura gritando a todo pulmón: «¿Todavía falta mucho? Prende el maldito foco de una vez a ver si terminamos con esta tortura china». Uno de los casos reales más elocuentes que reafirma la intolerancia a la incertidumbre quedó claramente documentado cuando las esposas de los desaparecidos de Vietnam preferían dar por muertos a sus maridos a seguir soportando la expectativa de un eventual retorno. Muchos de los que regresaron hallaron el puesto ocupado. El futuro incierto en los momentos difíciles. La mayoría de mis pacientes y también los de mis colegas suelen preguntar en la consulta refiriéndose a la pandemia por el nuevo coronavirus: ¿cuándo se acabará esto? ¿Qué pasará con mi empleo? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Y dudas por el estilo. Solemos responder que nadie sabe con certeza qué pasará, pero que la espera se hace más fácil si se aplican ciertas estrategias que más adelante comentaré. De todas maneras, el problema se agrava si un vocero de la Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente: no hay que bajar la guardia porque lo peor está por llegar. ¿Lo peor? ¿Y qué es lo peor, doctor? Más de uno interpreta que lo peor deberá ser algo muy parecido al final del mundo. Aseveraciones de este tipo no solo generan miedo y ansiedad, sino incertidumbre de la peor, porque tenemos que dejar la esperanza a un lado. Si nuestros pacientes ya están angustiados por la situación, ahora esa angustia se multiplica por 10. Si lo que la OMS intenta con esto es alertar a la población para que tengan conductas proactivas, pues produce el efecto inverso en un grupo considerable de gente que siente desesperanza.
Mis padres me contaban que cuando había bombardeos durante la guerra en Europa, corrían al refugio subterráneo y una vez ahí, la desesperación se apoderaba de una gran cantidad de personas, incluso de hombres y mujeres valientes, que en momentos de desesperación se aferraban a San Genaro, patrono principal de Nápoles, y en sus lamentos decían: ¿cuándo se acabará esto? ¿Cuándo? Una vez le pregunté a uno de mis tíos, que había estado de voluntario en el frente en Rusia, cuánto había durado la guerra y sin dudarlo me dijo: 5 años, 4 meses, 8 días, 14 horas y muchos, muchos minutos. Lo tenía grabado con fuego en la memoria, independientemente de que haya sido justo así, esa era su experiencia subjetiva. Crear falsas expectativas, así sean esperanzadoras, también afecta de manera negativa a las personas, pues aunque en apariencia mermen la incertidumbre, lo que hacen es cambiarla por decepción o indefensión. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los países creían que la conflagración duraría poco tiempo, semanas o tal vez meses, similar a las anteriores. No obstante, duró poco más de 4 años. Los pronósticos no habían tenido en cuenta que se utilizaría un nuevo armamento y eso produjo más resistencia de ambas partes. En la Segunda Guerra Mundial, un número considerable de medios de comunicación y connotados políticos de distintos países no apostaban un peso a que Hitler se saliera con la suya y lo descuidaron. Algo similar pasó en la guerra de Vietnam, cuando se pensó que era imposible que ese pequeño país pudiera soportar un ataque de Estados Unidos y ganarle. Y lo mismo sucede en la actualidad. Al comienzo de la pandemia de COVID-19 no faltaron los que afirmaban a rajatabla que no era más que una simple gripe. Lo que quiero mostrar con esto es que el catastrofismo es muy malo, pero el optimismo irracional no se queda atrás. Primero tranquiliza y hace ilusionar, después llega el golpe de la realidad y lo que sigue es empezar de nuevo, pero con la carga del desengaño y el pesimismo. Justamente se altera la ilusión que nos mantiene de pie muchas veces ante la adversidad. La solución: realismo puro y duro, hasta donde seamos capaces. Un mecanismo de supervivencia poco adaptativo ante las situaciones difíciles es tapar el sol con un dedo o minimizar los hechos y actuar como si nada pasara. Un caso de ello fue la dictadura argentina, que duró 5 años. Algunas personas optaban por no pensar en lo que estaba pasando y trataban de tener una vida lo más normal posible, por ejemplo, yendo al cine y distrayéndose. Pero no era tan fácil esquivar lo que estaba ocurriendo, porque siempre se hacía notar. Me pasó 2 veces que, estando en el cine, de pronto se cortaba la película y se oía una voz castrense que ordenaba a los espectadores ponerse contra la pared y abrir las piernas para una revisión. A los que no tenían identificación se los llevaban. Luego seguía la función como si nada hubiera pasado y obviamente muy pocos eran capaces de quedarse. Tampoco se podía evitar el susto y el estrés que se sentía al ver un Ford Falcon color verde, gris o azul metalizado andar despacio cerca de uno. Allí se movilizaba la policía o política, o dicho de otra forma, era el automóvil oficial que utilizaban las Fuerzas Armadas en sus operativos, a quienes desarrollaban una estrategia de evasión como la del avestruz. Lo cotidiano los sacaba del hoyo. ¿Cuándo terminará definitivamente esta pandemia y no habrá más rastros? No lo sabemos, y por eso se crea una ansiedad anticipatoria. Hay una necesidad vital por encontrar un fin definitivo, un borrón y cuenta nueva. No obstante, cuando verás a continuación, la incertidumbre puede gestionarse. Mientras tanto, seguirás luchando en busca de la supervivencia y de una vida digna. Que este principio te acompañe siempre. Los guerreros descansan, pero no se jubilan. Diferenciar posibilidad y probabilidad. La gente suele utilizar estas dos palabras como sinónimos, pero no lo son. Que algo sea posible no implica que sea probable, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo. Un paciente que sufría de dependencia emocional me decía: ¿es posible que mi mujer algún día deje de amarme?
No dudé en decirle que sí, lo cual le sorprendió. Pero, ¿qué me está diciendo? Le pregunté qué era exactamente lo que le molestaba y respondió, ¿cómo voy a estar tranquilo en una relación si ella podría dejar de amarme? A lo que le contesté, la certeza que está buscando no la va a tener. Nunca tendrá la probabilidad cero de que alguna vez lo deje de amar. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Lo que le tiene que importar no es si es posible o no, sino que tan probable es. ¿Su mujer lo ama? Sí. ¿Es posible que lo deje de amar? Sí. ¿Qué tan alta es la probabilidad? Muy, pero muy remota. Conociéndola a ella y a usted, ¿y qué tipo de relación de pareja tienen? La certeza o seguridad no se la puedo dar. En otra ocasión le hice esta pregunta a una paciente víctima de una ansiedad generalizada que buscaba la certeza en todas las cosas de su vida. ¿Es posible que a mí me arrolle un automóvil al cruzar la calle, incluso con lo desiertas que están? Asintió y luego se apresuró a decir, pero sería muy difícil. Entonces le expliqué, muy bien, lo difícil es la probabilidad, es decir, qué tan frecuente es que ese evento ocurra, pero decir que es difícil no significa que nunca y bajo ninguna condición podrá ocurrirme. ¿Es posible que en este momento caiga una bomba sobre mi pecho? Pues sí, pero ¿qué probabilidad hay? Quizá una en varios millones. Cuando estés ante un problema incierto, no te apegues a la posibilidad, sino a la probabilidad. Si hubiera alguien con rasgos obsesivos y algo de hipocondria que tuviera que hacerse una cirugía sencilla con anestesia y preguntara, ¿es posible que la anestesia me mate? La respuesta correcta sería sí es posible, y supongamos que según sus antecedentes y teniendo en cuenta una serie de variables, el anestesiólogo y el doctor que hará la cirugía arrojen que la probabilidad de que resulte mal es de 0.5%. Lo más seguro es que al sujeto no le guste nada de ese 0.5. Querrá probabilidad cero, es decir, certeza de que nada le pasará, pero nadie se la podrá dar. Cuando confundimos la posibilidad y la probabilidad, la ansiedad anticipatoria se dispara y empezamos a procesar la información de manera dicotómica. Esto es, sin matices, saltar de un mundo imaginado en blanco y negro a donde tienes que deslizarte por infinidad de curvas de probabilidad. Quizá te produzca mariposas en el estómago, pero estarás metido en la vida tal cual es. No habrá autoengaños. Y eso es salud. Una vida sin riesgos es insostenible. No creerías inmunidad a nada. Encerrarte en un refugio te mantendrá lejos de la energía básica de la existencia. Hacerles frente a las anticipaciones catastróficas. Repitamos lo dicho, la ansiedad es temor ubicado en el futuro que suponemos nos puede suceder y que consideramos dañino o perjudicial para nuestro bienestar o para el de otros. Lo que ocurre es que, en general, no somos buenos adivinadores de nuestro futuro. El filósofo y escritor Michel de Montaigne decía, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Basta ver la televisión una tarde cualquiera para ser víctima de una forma de publicidad terrorífica que nos implantan preventivamente. Amenazas de gérmenes, enfermedades potenciales, insectos gigantes que atacan la cocina, quiebras económicas, vejez y arrugas prematuras, nalgas enrojecidas de bebés que sufren y gritan, pelo resquebrajado y sonrisas repletas de caries. ¡Qué pesados! ¿Cómo no preocuparse del mañana ante semejantes pronósticos? Obviamente existe una preocupación normal y funcional que te prepara para las contingencias y se asume los imponderables como desafíos que hay que resolver. Hay trabajo y esfuerzo equilibrados, buscando un resultado sin desesperación. No improvisas, sino que administras tus fuerzas y recursos para estar listo y hacer lo mejor posible. La preocupación saludable no te inmoviliza,
te pone a trabajar sin dramas absurdos, pero si estás invadido por la preocupación negativa y sin más fundamento tu tendencia a la fatalidad, la ansiedad no te dejará en paz. No verás la situación por venir como un reto, sino como una obligación aplastante o como una intimidación destructiva. La técnica del mal adivinador. Una manera de afrontar la anticipación catastrófica es la que he denominado técnica del mal adivinador, la cual consiste en contrastar tu capacidad real para predecir o presagiar eventos dañinos futuros mediante una lista de catástrofes anticipadas, hechas por ti mismo. Durante al menos un mes, cada vez que se te ocurra un pronóstico negativo, anótalo en un cuaderno. Describe con lujo de detalle la profecía en cuestión, qué sucederá, cómo y sus consecuencias. Registra cada mal augurio durante ese tiempo y entrégate al peor de los pesimismos a ver qué pasa. Tú simplemente te limitarás a escribir. Al cabo del mes, observa cuántas de esas anticipaciones catastróficas se cumplieron. Debes estar muy pendiente de tus pensamientos predictivos. No dejar escapar ni uno y que queden asentados sobre el papel. Si un número especialmente alto de tus predicciones negativas se cumplió, pues cambia de profesión y monta un consultorio astral, pero eso no ocurre. ¿Qué es lo más probable? Aprenderás algo fundamental. Tus cualidades de especialista en anticipar calamidades dejan mucho que desear. Puedes repetir el ejercicio varias veces para convencerte. Lo importante es que reconozcas humildemente que el futuro no resultó tan nefasto como lo veías venir. El mandato irracional perfeccionista te dice: sé obsesivo, no gustan los obsesivos, son un ejemplo a seguir, hacen el control un culto y te atrapa en un estilo donde el estrés es el que manda. Así que cada vez que anticipes cosas horribles que puedan pasarte, cambia de riel y toma del pensamiento racional. Puedes decirte: soy muy malo anticipando cosas negativas, me he pasado haciendo esto mucho tiempo y nunca sucede nada. Si piensas esto, la anticipación perderá fuerza. Veamos un caso. Un paciente hipocondríaca, luego de aplicar la técnica, quedó sorprendida de que sus pronósticos no se cumplieran y me dijo como un reto: ¿cómo sabe usted que no me va a dar cáncer? Le respondí: no tengo idea. La de las anticipaciones catastróficas es usted. Pero partiendo de sus observaciones, si hacemos un cálculo desde estos últimos 10 años en que apareció su obsesión por el cáncer, suman alrededor de 250,000 anticipaciones. Respóndame, por favor, ¿cuántas veces ha tenido cáncer? Se demoró en responder unos segundos y dijo: nunca. Y le sugerí tenerlo presente. De ahora en adelante, más cada vez que piense en el cáncer, diga: pensamiento errado 2051. Con el que sigue: pensamiento errado 250,002, y así, cuando si llevara un contador incorporado. Al poco tiempo logró sacudirse de esa maraña cognitiva que le impedía vivir tranquila. Aceptar lo peor que pueda ocurrir. La famosa frase con la que los indios nativos americanos contestaban a las amenazas de los soldados invasores era: es un buen día para morir, lo que podría significar: doy gracias por cada día que he vivido, pero si aquí se termina es porque así debe ser. Al entregarse al universo, se deja de vivir en el futuro porque ya no hay nada que controlar. Muchos de los atacantes se desconcertaban ante tal actitud y no sabían qué hacer. La aceptación de lo peor que pudiera ocurrir no es precisamente un acto de fe convencional en el sentido de confío en que me va a ir bien, sino la fe del no me importa. El desgonce en el cosmos, el desmayo de la mente. Hablo del suicidio provisional del ego que se ve a sí mismo como estorbando y decide hacerse a un lado. Veamos un caso. Un ejecutivo con fobia a volar había sido beneficiado con un ascenso importante dentro de su empresa y un aumento de sueldo, además de otras ventajas.
Solo había un pero: debía volar 3 o 4 veces por semana a distintas partes del país, lo que él aborrecía por una fobia precisamente a volar. La angustia comenzó a adquirir dimensiones gigantescas. Se implementó un tratamiento combinado de drogas y procedimientos de sensibilización que le permitió a duras penas subir al avión. De todas maneras, la ansiedad anticipatoria a volar estaba afectando seriamente su sueño, su salud y su capacidad laboral. Después de 2 meses de intentarlo todo, el miedo anticipatorio seguía igual. Un día me dijo que ya no aguantaba más, que iba a cambiar de trabajo. La forma en que lo dijo, su rostro fatigado y su expresión de tristeza me hicieron entender que hablaba en serio. Utilicé todas las argumentaciones posibles para que cambiara de parecer, pero su decisión parecía inamovible. En un momento de la conversación, haciéndome sin recursos y probablemente amparo en mi impotencia profesional, hice una enfática y dramática sugerencia. Bueno, si se cae el avión, ¿qué le vamos a hacer? Se murió y listo. Acepte que se va a morir ese día. Despídase de su mujer e hijos, deje testamento y muérase, pero en paz. Cuando terminé mi antiterapéutica recomendación, ocurrió lo imprevisto. La expresión de mi paciente cambió súbitamente, como si hubiera hecho clic en algún comando desconocido, un nuevo software que se había activado en él. ¿Sabe que su consejo no me desagrada? Luego de meditar un rato la cuestión y ante mi total silencio agregó: no es mala idea. Así se hizo. Cuando abordó el avión decidió que aceptaría lo peor que le pudiera ocurrir. Se despidió de su mujer e hijos como si partiera al más allá. Sus últimas palabras antes de abordar el vuelo fueron: que pase lo que tenga que pasar. Llevaba un kit de afrontamiento. Si la aeronave se movía, la sugerencia era retarla, como si hablara con el avión y el miedo a la vez. Todo con voz muy bajo a nivel del pensamiento. Más, muévete más. Cáete de una vez, dale, ¿qué esperas? Después de 2 horas llegó a su destino y llamó. Estoy empapado en sudor, fue agotador. Los vuelos que siguieron a partir de esa experiencia solamente estuvieron acompañados de un miedo normal y manejable, no el incapacitante que mucha gente siente. Habrás visto a personas que se despiden por su celular como si fuera para siempre, otras que rezan y que hacen la señal de la cruz, y no falta quien se aferra a la butaca como si con eso pudiera pilotear el avión. Diferenciar qué depende y qué no depende de ti. Los estoicos con Epicteto a la cabeza conocían y aplicaban muy bien una máxima que para mí consiste en una de las claves de la sabiduría. La otra es desear solo que se tiene, que viene de Epicuro. La máxima sugiere aprender a discernir qué depende de ti y qué no depende de ti. Una mezcla extraordinaria de humildad y de realismo. Te invito a utilizar esta premisa, que no es tan difícil de aplicar. Se trata de separar qué cosa en realidad está bajo tu control y es importante, de aquello que en definitiva escapa a tu control. Hagas lo que hagas. Y de ser así, si no es de principios, soltarlo y aceptar humildemente que no se tiene control sobre el asunto. Dicho de otro modo, la forma en esta: A. Si lo deseas, no depende de ti. Entrégate a la pérdida y vive el duelo. Y B. Si lo que deseas depende de ti y es vital, pelea por ello, persiste y pon a funcionar tus mejores estrategias de afrontamiento. 3 ejemplos. 1. Te dejó tu pareja porque ya no te ama y se fue a vivir con un amante de 8 años. Pues créeme, ya no depende de ti que te ame o regrese corriendo a tus brazos. Además, ¿para qué querrías que volviera? Da un paso al costado y recoge toda la dignidad que puedas. Reviéntate y pide ayuda profesional. Eso sí depende de ti. 2. Te encuentras en estado de shock porque te echaron injustamente del trabajo. Debido a que el dueño de la empresa no te quiere o no le caes bien, te pasaron una carta de un día para otro y te sacaron por la puerta de atrás. ¿Qué harás entonces? ¿Tratar de caerle bien al Señor? ¿Le pedirías disculpas por existir y no ser de su agrado? No, ¿verdad? Pues acéptalo. No depende de ti recuperar ese puesto, aunque sea injusto.
¿Qué depende de ti? Luchar, investigar, sobrevivir, actuar de manera realista sobre el mundo tratando de buscar otro trabajo, aunque la situación esté muy difícil. Podrías unirte a un grupo de gente que protesta por cosas similares, llevar hojas de vida, no desgastarte odiando a la ex jefe, en fin, tratar de salir adelante. No te quedes en lo que podría haber sido y no fue. 3. Se cayó el internet. Depende de ti averiguar qué pasó y llamar a la empresa que te preste el servicio, y no depende de ti que funcione otra vez por obrar y gracias a tu pataleta o cualquier comportamiento supersticioso. Resulta que te dicen que irán a reparar la avería dentro de 2 días y tú, como buen adicto, piensas, ¿2 días sin navegar? No sé si podré. Pues podrás como todos. Sin embargo, la desesperación empuja y llamas a tu proveedor para protestar y te dicen que si sigues molestando irán en 1 semana y no en 2 días. Conclusión, no hay de otra. Solo te queda guardarte el orgullo en el bolsillo, buscar algún café cerca que tenga wifi y prepararte para el síndrome de abstinencia. ¿Qué depende de ti? No angustiarte y aprender a navegar en la realidad y no en la pantalla. No digo que te sientas feliz por la ausencia del internet, sino que te armes de paciencia y trates paradójicamente de que la desconexión te conecte a otras cosas que a lo mejor tenías olvidadas. Funciona sin duda. Es una manera de sacudirse el estrés y la ansiedad, o mejor, de no caer en ambos. No insistir allí donde la probabilidad de obtener lo que quiero se hace muy baja y en tanto el hecho es incontrolable. Imagínate que ante cualquier cosa te mortifica y quieres controlar o vencer, pudieras decir de verdad, ya no me interesa. ¿Qué ocurriría? ¿Recuperarías tu energía vital? ¿La liberación? Creo que sí. Entonces di, esta guerra o esta confrontación no es mía, y le das la espalda. Tu poder está precisamente en que no lo necesitas. Si consideramos que la ausencia de ansiedad es estar muy cerca de la felicidad, pues esta sería la fórmula de la tranquilidad del alma, entregarse incondicionalmente a lo inevitable. ¿Por qué lo incontrolable a veces no nos detiene y sentimos que debemos actuar aunque no ganemos? No obstante, todo lo anterior, pese a su utilidad y eficacia para tener una vida mejor, si pudiera, le haría una pregunta a mi querido Epicteto. ¿Qué pasa si algo es para mí una cuestión de principios y escapa a mi control? Porque he conocido gente que por distintas circunstancias, aunque sepa que no podrá alcanzar algo porque se halla totalmente fuera de su control, de todas maneras se atreve y va más allá de lo que determina la máxima estoica. No como un loco, sino a sabiendas y aceptando las consecuencias, como si hubiera un deber ineludible, como si el cumplimiento de cierto valor indicara que si hay que perder se da de ese modo. Es otra motivación la que te inspira. La ganancia no está en obtener nada externo, sino en ser coherente, profundamente coherente. ¿Será que si puede alcanzar la paz interior dejándome arrastrar por lo incontrolable? Miremoslo así. Sé que no tengo el control ante determinada situación desfavorable, sé que no lo lograré, pero también sé que si no lo intento nunca más sería capaz de mirarme al espejo. Es un acto inevitable de respeto a mí mismo y a los valores que me definen y defiendo. Si soy dueño de mis representaciones, pensamientos, ellas me dicen ahora que no me quede de brazos cruzados, así sea incontrolable. ¿Por qué sería irracional si mi paz interior la encuentro en ir hacia lo que no depende de mí? ¿Qué sería mejor, una vida sometida y miserable a una muerte digna y con sentido? Repito, si mi meta esencial fuera morir en mi ley, ¿no estaría siendo fiel a mis representaciones, que es un principio estoico? Supongamos que intentan secuestrar a tu hija de 7 años estando ella a tu lado. Te encañonan con un revólver y te dicen nos las vamos a llevar y nunca más la volverás a ver. Si intentas algo te matamos. ¿Qué harías? ¿Realmente dejarías que se llevaran a tu hija porque salvarla no está bajo tu control? Yo lo intentaría, sean cuales fueran las consecuencias. Reconozco
que esto de dejarse llevar por lo incontrolable ocurre en casos muy especiales, en situaciones límites, pero sucede. No digo que siempre haya que perseguir aquello que no depende de uno, sino que a veces de tanto en tanto se nos cruza la dignidad personal y la adversidad no nos asusta como debería hacerlo. Las derivaciones y secuelas no interesan. Solo existe desde lo más básico de nuestro ser el hecho irrefutable de que se debe actuar, aunque se pierda. No es testarudez, es autodeterminación. La vocecita que te susurra en esos momentos es: no creo que lo logres, y sin embargo aún no tienes otra opción. Quiero terminar este apartado con una reflexión de un reconocido psiquiatra humanista sobreviviente del Holocausto, Viktor Frankl. El interés principal del hombre es encontrar un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga sentido, y el sentido se lo das tú. Los perros rebeldes. A principios de los años 70, el psicólogo Martin Seligman y sus colaboradores realizaron ciertas investigaciones que harían historia y serían replicadas infinidad de veces en todo el mundo. Sometieron a un grupo de perros a una serie de choques eléctricos inevitables y observaron que luego de un tiempo estos perros se resignan. Permanecían inmóviles y atemorizados en un rincón de la jaula recibiendo la descarga. Los animales se mostraban tristes, inapetentes, abatidos y aislados. Luego los llevaban a otra jaula donde sí había una forma de evitar las descargas, pero aún teniendo la opción disponible no lo hacían. Habían perdido la capacidad de escape. Seguían percibiendo como incontrolable una situación que ya no lo era. No aprovechaban la nueva alternativa que se les había presentado y se resistían a desplazarse al lado inocuo de la caja. A este fenómeno se le llamó indefensión o desesperanza aprendida, por su similitud con los síntomas que presenta la depresión en humanos. La única forma de que aprendieran a evitar los choques eléctricos fue llevarlos a la fuerza varias veces al otro lado. Solo así aprendieron que salir era realmente una alternativa de alivio y solución. La enseñanza es la siguiente: cuando un organismo vivo se somete a una situación de estrés incontrolable, la desesperanza, la inseguridad y muchas veces la depresión se hacen manifiestas. Otros experimentos realizados en humanos ante situaciones de incontrolabilidad, obviamente distintas al choque eléctrico, han arrojado resultados similares. Lo interesante del experimento original de Seligman es que algunos perros se rebelaron y no desarrollaron el síndrome de indefensión. Saltaban, ladraban, intentaban morder al experimentador, es decir, peleaban y no asumían la actitud pasiva de la mayoría. Aguantaban los choques y no se daban por vencidos. La percepción de la incontrolabilidad no parecía existir en ellos. Se consideró que el 30% de los perros era resistente a la desesperanza. Seligman y colaboradores lo llamaron perros inmunes. ¿Qué tenían de especial estos animales? Muy probablemente estaban habituados desde mucho tiempo atrás a tener que vérselas con peligros y ataques diarios de todo tipo. Quizá fueron perros callejeros. Sobre los perros que pelearon hasta el final y no se dieron por vencidos, además de ser inmunes a la indefensión, se afirmó que sufrían una especie de ceguera e incomprensión a la incontrolabilidad. Sin embargo, hay otra interpretación posible ante el ataque de los experimentadores y el encierro. La libertad no es negociable para la vida. Alguien pondría en duda que ser libre es un mandato fundamental de la naturaleza, quizá el más esencial. Esos perros indómitos ofrecieron resistencia y no se sometieron. Es posible pensar que si hayan percibido la incontrolabilidad y simplemente prefirieron luchar porque la obediencia ciega no estaba en su repertorio. Lo salvaje posee ese espíritu expansivo de oponerse a cualquier intento de intimidación, control o limitación. Repito, no hay una vida digna si no eres libre.
¿Qué tanto daño produce el confinamiento? Las situaciones de adversidad que implican confinamiento, reclusión o imposibilidad de estar con la gente que uno quiere pueden generar varios efectos negativos. Sin embargo, a veces es necesario vivirlas debido a su efectividad. En 2004, la Universidad de Toronto llevó a cabo un estudio a raíz de la epidemia de SARS que confinó a 15,000 personas durante 15 días o más, es decir, gente que no había salido a la calle ni recibido visitas durante ese tiempo. Después de la cuarentena, 29% presentaba síntomas de estrés postraumático. Por su parte, en 2019 el Departamento de Psicología Médica del King's College de Londres recopiló datos de China, Canadá y África y se encontró con que uno de los factores de prevención más importantes durante una cuarentena es fomentar la mayor cantidad posible de comunicación entre las personas confinadas para evitar problemas de salud mental. Vale la pena recordar que en algunos países el aislamiento ha sido ya de más de 3 meses. Nadie niega que la cuarentena ha sido una de las mejores armas para defendernos del virus, pero hay ciertos factores que se deben tener en cuenta, como las consecuencias psicológicas del encierro, sobre todo cuando el tiempo es largo y va más allá de 1 o 2 meses. Michelle Beit, Nobel de Química en 2013, en una entrevista con la BBC del 12 de junio del 2020, dice: el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño del COVID-19 que se haya evitado. La doctora primatóloga chilena Isabel B. Izquierdo, después de años de estudiar animales en cautiverio, dice: lo que estoy observando con humanos en el confinamiento no es muy distinto a los loros enjaulados a los que vi sacarse las plumas. Hay claridad científica de que los mamíferos nos constituimos como tales en tanto dispongamos de 2 elementos, que son el movimiento suelto y espontáneo y tener acceso al aire libre. No tomar el sol, movernos como leones enjaulados con unos pocos metros va haciendo que la biología proteste, como veremos en el caso de la ira y la tristeza en el siguiente capítulo. En algún lugar leí el caso de un tigre que estuvo encerrado en una jaula por mucho tiempo y al sacarlo siguió haciendo el mismo recorrido como si aún estuviera atrapado. El espacio de la celda, la distancia de lado a lado se había asociado a sus movimientos. En su cabeza seguía confinado, aunque la realidad era otra. Cuando el aislamiento pasa ciertos límites, se requiere gestionar y manejar nuestros estados internos, como son el estrés, la ansiedad, la agresión, la incertidumbre, la ira, la depresión, entre otros. Un dato interesante que comentó la doctora Berchet se refiere a las rutinas que se observan en los animales encerrados, las cuales comparan con la conducta humana de hacer scroll en las redes sociales, sin interactuar y de manera mecánica y repetitiva. Ella recuerda que veía algo similar cuando los loros enjaulados se quitaban las plumas y afirma: hay un sufrimiento muy verdadero, muy profundo de los animales sociales que son privados de estímulos sociales y de movimiento. Toda esta experiencia le ha bajado los humos a la humanidad entera. Una molécula de ácido ribonucleico nos hizo agachar la cabeza, nos arrastró a lo peor del caos y colapsó la economía mundial. Queda muy claro aquí en el tamaño no importa. La dimensión de una bacteria es más o menos la milésima parte de 1 milímetro y el virus es 100 veces menor que la bacteria. Quizá debamos ser más humildes frente al poder del ecosistema y la naturaleza que lo contiene. Montaigne nos recuerda con una frase contundente que aterricemos y dejemos a un lado esos delirios de grandeza que tanto nos gusta. No importa qué tan alto sea tu tronco, siempre estarás sentado sobre tu culo. Por su parte, Jean-Marie Gustave Delayser, Nobel de Literatura en el año 2008, dice sobre el coronavirus: la pandemia no es el castigo, sino la respuesta de la naturaleza. Nosotros no lo controlamos todo. De acuerdo. Ahora bien,
Esta lección de humildad no nos puede dejar petrificados en posición genuflexión, sino activar nuestra capacidad de lucha. Humildad no es rendición ni capitulación. Si bien es cierto que no estamos frente a una guerra, sino ante un peligro, muchos entienden que tal peligro es una amenaza exterior que ha interrumpido en nuestro cuerpo. No es una guerra, pero sí es una invasión a nuestro territorio vital.